Vamos a dar un paseo por la Chocolatera, la Lobería y el Morro, 3 miradores en Salinas. Hola, bienvenidos a Modo Cultura, conociendo datos y lugares desde Ecuador. En nuestro paso por Salinas antes del COVID-19, también tuvimos la oportunidad de visitar la Chocolatera, la Lobería y el Morro, 3 miradores que debes conocer o repetir si ya los conoces. Luego del ingreso por la base naval sin costo de entrada, pero con las debidas precauciones señaladas, empezamos por la Chocolatera. Al ingreso se encuentran disponibles puestos con artesanías que se ofrecen a todos los turistas y visitantes que desean llevar un souvenir. Este mirador también es conocido como la Reserva de Producción de Fauna Marina Costera Puntilla de Santa Elena. Es más conocido como la Puntilla o la Chocolatera, aunque cuenta con 5 miradores internos que te sorprenderán. El primero es el Soplador. Al principio es fácil imaginar que se debe a las fuertes brisas que se sienten en el lugar, pero al acercarnos al espacio delimitado y observar por unos minutos, identificamos el sonido por el que tomó su nombre. Seguimos el sendero y a unos cuantos metros encontramos el mirador La Chocolatera. Dentro de las actividades permitidas se encuentran el senderismo y la toma de fotografía. Por otro lado, se recuerda que está prohibido fumar, pescar y traer mascotas. La experiencia revitaliza desde el principio. El sonido de las olas se impone y verlas chocar contra las rocas embeleza. Al observar alrededor de este mirador nos hace preguntar por qué el nombre. Y aunque en este instante no se distingue la tonalidad achocolatada que suele tener por la mezcla del polvo que trae la brisa y la arena que se levanta desde el fondo, los remolinos y la efervescencia de las olas forman una constante espuma que reafirma el título que lleva. La caminata se disfruta desde el primer momento y hay que seguir para ver todavía más. Es ahí donde encontramos el tercer mirador denominado el Gaviotín. Se dice que en la época más caliente del año llega una variedad de especies de gaviotas que se posan en este mirador, haciéndolo todavía más interesante. A lo lejos vemos el faro, lugar al que nos dirigimos para observarlo con mayor detalle. El día está nublado, pero aún así no quita la ilusión de visitar el punto más saliente no solo de la península de Santa Elena, sino de toda Sudamérica. Muchos visitantes reinciden en los recorridos por los paisajes que invitan más de una vez a disfrutarlos. Finalmente nos encontramos el Mirador La Puntilla, oficialmente el punto más saliente de la costa continental de América del Sur. El horizonte y el brillo del sol sobre el mar nos deleita y al mismo tiempo nos despide de la Chocolatera. Ahora nos dirigimos a la Lobería, ubicado dentro de la misma base naval de Salinas, pero en otra área. La atracción principal en este mirador, como su nombre lo indica, son los lobos marinos. También se encuentra la opción de llevar recuerdos, artesanías y más. Cerca de la playa se solicita tener cuidado con los anidamientos de las tortugas marinas. Es posible encontrarlas en algunas épocas del año. Por eso se pide tener cuidado donde se pisa. Si las ven, no acercarse a menos de 20 metros y si se encuentran en peligro, deben llamar al ECU 911. Igualmente hay zonas que por seguridad de los visitantes es preferible no acercarse para evitar accidentes y deslizamientos en los acantilados. La asistencia es mucho más concurrida y seguramente se debe a que los lobos marinos se encuentran a la vista de todos, así que a pesar de tener un día nublado podremos visualizar lo que vinimos a ver. Desde aquí se puede apreciar también cómo las olas rompen sobre las rocas como un arrullo entre el sonido del mar y la caricia de la brisa.
Continuamos por el camino delimitado cruzándonos con otros visitantes que ya han visto lo que recién empezaremos a ver. Finalmente llegamos al punto ideal para ver la lobería. A lo lejos los lobos marinos se confunden con el color de las rocas, pero si nos fijamos con detalle podremos ver incluso cómo uno de ellos se lanza al agua, seguramente para buscar alimentos. De entrada notamos que no son muy activos, pero igual es agradable observarlos queriendo cazar un momento donde al menos interactúen entre sí. Los visitantes se quedan varios minutos mirándolos, tomando fotografías de su paso por el lugar y a su vez observando lo cerca que se encuentran algunos surfistas. La lobería es un lugar ideal para compartir y disfrutar del aire libre frente al mar junto a la familia y amigos. Algunos empiezan a retirarse mientras otros llegan. Es momento de dejar atrás la lobería, no sin antes deleitarnos una vez más con el paisaje. Ahora nos dirigimos al Morro, el último mirador dentro de la base naval de Salinas. Este es considerado el punto más alto de la zona, por lo que su señalización indica que es el lugar al que se debe acudir en caso de tsunami, a donde se puede llegar caminando, en bicicleta o en vehículo según sea el caso. Desde lo alto se puede apreciar la costa más concurrida de Salinas. Finalmente llegamos al punto más alto del cantón y empezamos a maravillarnos con los paisajes que ofrece. En principio se distingue la chocolatera como si fuera un mapa visto desde otra perspectiva. Las aves planean en la parte más alta del morro sin inhibirse por la presencia humana. El panorama atrapa, pero debemos continuar conociendo lo que ofrece el morro. Las instalaciones cuentan con una cafetería y baños en caso de requerirlos. A pesar de no ser temporada alta, se nota la concurrencia de los visitantes. Ahora nos dirigimos al mirador. Las tonalidades del mar atraen, haciendo un hermoso contraste con los bosques secos del litoral. Una vista interesante de la punta más saliente de la provincia de Santa Elena y Sudamérica como lo conocimos anteriormente. Desde este punto se puede identificar por qué Salinas es una península rodeada de agua, salvo por una zona de tierra. Es hora de retirarse, no sin antes volver a apreciar la vista panorámica con la que nos despide el mirador El Morro.